Desde el 2021, Ecuador ha venido afrontando una crisis de seguridad que hasta el día de hoy parece no tener salida alguna. Cerca de 31.693 muertes violentas se han registrado desde el 2021 con el gobierno de Guillermo Lasso hasta el gobierno actual de Daniel Noboa. Junto con esta alza alarmante de muertes violentas, también otro tipo de delitos ha aumentado. Las extorsiones alcanzan más de 56.097 casos. Los secuestros extorsivos han alcanzado hasta 4.855 casos, y aunque los robos se han mantenido con cerca de 22.118 casos anuales, es cierto que estos cada vez se hacen más violentos. La verdad es que cada año la calidad de vida en Ecuador empeora y que existe una sensación generalizada de inseguridad al salir a la calle. Nuestras rutinas han cambiado, nuestros horarios han cambiado y sin duda alguna a más de la mitad de los ecuatorianos se nos ha pasado por la mente emigrar a un lugar más seguro. Y mientras nuestra vida se modifica y el país se conoce en el exterior por los altos niveles de inseguridad y violencia, el gobierno actual muestra una segunda fase de un plan de seguridad. Esto hace que nos preguntemos, entonces, ¿qué es el Plan Fénix? ¿Cuáles son sus fases? ¿Y cuáles son sus resultados? En este video vamos a explicar cómo se ha desarrollado esta crisis de seguridad, qué es el Plan Fénix, qué hemos obtenido de él y cuál es el nuevo plan de seguridad del gobierno de Daniel Noboa. Aunque hemos dicho que la violencia se ha recrudecido desde el gobierno de Guillermo Lasso, este problema tiene raíces un poco antes en la línea del tiempo. Tenemos que volver a mayo de 2017 en el gobierno de Lenín Moreno, donde bajo la excusa de la austeridad decidió reestructurar el Estado para achicarlo y con ello eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad, entidad desde la que se articulaba la gestión para la seguridad pública. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país esa noche. Este fue eliminado y sus funciones se repartieron entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Presidencia, para luego en 2018 volver a sustituir este modelo por un Consejo Sectorial de Seguridad, que tampoco tenía capacidad técnica ni rango ministerial para generar políticas públicas de seguridad a nivel nacional. Aunque en teoría el achique del Estado y el menor gasto público suena bien, lo cierto es que cuando el Estado se reduce también lo hace su capacidad técnica, operativa y estratégica, además de que para este caso se perdió una institución que se encargaba de coordinar todas estas estrategias. En 2019 llegaría la primera consecuencia de este achique del Estado y la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad. El 16 de mayo, Lenín Moreno declararía un estado de excepción en el sistema penitenciario nacional ante un aumento de riñas y violencia en las cárceles del país. Más tarde, casi al final de su gobierno, el 23 de febrero de 2021, se produciría una masacre múltiple en varias cárceles en Cuenca, Guayaquil y La Tacunga, que dejaría 79 PPLs muertos, provocado por enfrentamientos entre bandas del sistema penitenciario. Queremos dejar en claro que el objetivo de este video no es entender la estructura criminal del país o sus conflictos. Para eso hay miles de reportajes que se encargaron de describirlo. Lo que nosotros queremos es establecer una línea del tiempo y ver cómo llegamos al Plan Fénix. El periodo de Lenín Moreno terminaría con cerca de 8 muertes por cada 100.000 habitantes. Guillermo Lasso asumiría la presidencia el 24 de mayo de 2021. Y 7 meses después del 28 de septiembre ocurriría un enfrentamiento entre las pandillas de la penitenciaría del Litoral que dejaría 123 PPLs muertos. Muchos lo catalogaron como el episodio más sangriento de la historia de la penitenciaría ecuatoriana. La respuesta del gobierno de Lasso sería un estado de excepción en el sistema penitenciario, el despliegue de las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles, la creación de un gabinete de seguridad de emergencia y la instalación de la narrativa de las mafias del narcotráfico detrás de la violencia. Que ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo. Poco serviría la respuesta del gobierno, pues a poco más de un mes, una nueva masacre ocurriría en la misma penitenciaría dejando un saldo de 68 PPLs muertos, lo que haría que el estado de excepción se renueve, así como la militarización y el cambio de autoridades del SNAI. El punto de quiebre del gobierno de Lasso llegaría 5 meses más tarde, en abril del 2022, cuando una disputa entre los Lobos y los R7 dejarían 44 PPLs muertos en una masacre en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo. El gobierno aceptaría que el Estado no tiene control total de las cárceles. Reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Como era de suponerse, la violencia poco a poco se trasladaría a las calles con explosiones, sicariatos y un aumento histórico de homicidios, pues el 2022 cerraría con 4.603 muertes violentas.
es decir, una tasa de 26 muertos por cada 100.000 habitantes, casi el doble de lo que cerraría en 2021, con 14 muertos por cada 100.000 habitantes. Para 2023, el Ecuador pasaría a ser el país más violento de América Latina, llegando a tener 3.500 homicidios solo en el primer semestre. El 25 de julio del 2023 ocurrió una nueva masacre en la penitenciaría con 31 muertos, toma de rehenes y hasta guardias asesinados. La respuesta del gobierno fue la misma, a excepción de que a la narrativa se le agregó que el crimen organizado había penetrado el Estado. En agosto, la violencia llegaría a las esferas de la política con el magnicidio de Fernando Villavicencio, quien era candidato a presidente de la República como efecto de la muerte cruzada que había invocado el presidente Guillermo Lasso el 16 de mayo de ese año. Villavicencio no era ni de cerca un opcionado a la segunda vuelta. Los números mostraban que estaba muy abajo, con 6.8% de intención de votos, 2 puntos arriba del hoy presidente Daniel Noboa. Con su muerte se instaló la leyenda del hombre que podía vencer a las mafias, del siguiente presidente de la República y del inicio de la narrativa de la Revolución Ciudadana como brazo político de las mafias. Aunque estaba penúltimo en las encuestas y en su profesión había estado muy cerca de lugares oscuros que hoy no vamos a relatar. De lo que sí estamos seguros es que la muerte de Villavicencio modificó el contexto político e hizo que otros candidatos tengan la posibilidad de llegar a Carondelet. El 13 de agosto, solo 4 días después del asesinato de Villavicencio, se daría el debate presidencial de las elecciones generales anticipadas. A este, 2 candidatos llegarían con más intención de votos y muchos de los analistas aseguraban que pelearían en segunda vuelta por la llegada a Carondelet. Luisa González por la Revolución Ciudadana y Jan Topic por el Partido Social Cristiano. La mayoría de candidatos dedicaría su tiempo a atacar a González y al modelo correísta y, entre tanto, Daniel Noboa brillaría impulsado por Topic, quien lo felicitaba y animaba cada cierto tiempo. Al final, las redes, el personaje que creó de Tercera Vía y el shitposting entre ambos haría que Noboa pase de estar último en las encuestas a salir segundo en la primera vuelta, directo a la pelea por Carondelet. Tomarse su propia opinión. Yo en lo personal voy a votar por Daniel Noboa de cajón. Excelente pregunta, muchas gracias por la pregunta. Estamos elevando el nivel del debate tú y yo. Oye, y los memes con Noboa y ese amorío así. Está bueno. Oye, también dejó cosas buenas la campaña y son las risas. Aunque Noboa comenzaba a sonar como una alternativa real para Carondelet, había algo que a su plan de gobierno y a su carácter aparentemente sereno, que evitaba el conflicto, le faltaba. Un plan de seguridad que pudiera hacerle frente a la crisis que el país atravesaba y sigue atravesando hasta el día de hoy. Las críticas fueron incesantes en analistas, periodistas y por supuesto la rival, Luisa González. Entre acusaciones de que no conocía el Estado, que no tenía un equipo en el que se pudiera confiar, aparece por fin el Plan Fénix del 28 de septiembre. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas. Un video grabado en las oficinas de Jan Topic, según él mismo lo cuenta. El Plan Fénix lo grabó en mi oficina. ¿En serio? Ese sí fue mi apoyo. Me Ya. pidieron, puedo grabar. Pero demuestra... Haría público el entre comillas plan de seguridad que Noboa ofrecía a la ciudadanía para enfrentar la crisis. El Plan Fénix era sobre todo un plan de acción y respuesta que constaba principalmente de dotar de equipamiento a las fuerzas del orden, drones de vigilancia con reconocimiento facial, patrullas blindadas y mapeo satelital. Y ojo, no lo decimos nosotros, sino el mismo Daniel Noboa. Dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Noboa ganaría las elecciones anticipadas del 15 de octubre del 2023 y con ello se posicionaría el 23 de noviembre de ese mismo año. Y aunque el tiempo con el que contaba era menos de 2 años, la ciudadanía buscaba resultados a nivel de seguridad de manera inmediata. Los primeros meses del gobierno de Noboa no mostrarían un plan claro respecto a qué hacer con la inseguridad, a excepción de la entrada de la narrativa de que el país estaba viviendo una guerra no convencional y la frase "tenemos un plan bonito, no se lo cuente a Fito todavía", en una entrevista con Gonzalo Ruiz el 6 de diciembre. Hay un plan bonito, no se lo cuente a Fito. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Se rumora que para estas fechas Fito ya había escapado de la cárcel y el Estado aún no lo sabía. El año cerraría con 37,1 muertes por cada 100.000 habitantes, más de 8.000 muertes violentas a lo largo de todo el año. A pocos días del comienzo del año 2024, el 9 de enero, un grupo de delincuentes armados ingresó al estudio de TC Televisión durante una transmisión en vivo para dar un mensaje que no pudo ser escuchado porque el productor quitó el sonido mientras amedrentaban a los periodistas en el estudio.
Tan solo 45 minutos después, la policía lograría el rescate de los periodistas y la aprehensión de los delincuentes, a quienes exhibieron durante todo el día por todos los canales de televisión. Este caso fue el que permitió que Daniel Noboa implemente a través de un decreto ejecutivo el conflicto armado interno. Esto le permitió usar las Fuerzas Armadas sin restricción, el empleo de la fuerza letal y el control territorial. Además de que se declararon a 22 grupos criminales como narcoterroristas y objetivos militares. A partir del 10 de enero, el país entero se militarizaría. Calles, cárceles, puertos, aeropuertos y carreteras contarían con presencia militar, además de patrullajes en zonas críticas constantes. Esto junto a un estado de excepción con toque de queda nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, la clase política ecuatoriana se unía en un solo objetivo: la lucha contra el crimen organizado. El propio Rafael Correa en la red social X diría: todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional. Podemos tener diferencias políticas, pero ahora es momento de unidad y de hablar de nuestras discrepancias después del triunfo de la patria sobre la violencia. Jan Topic haría lo mismo. Me ofrezco a liderar todas las esferas de seguridad del país, incluyendo Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás entidades para recuperar la paz y enfrentar la situación que estamos viviendo. Presidente Noboa, buenas tardes. Esto lo digo con el más profundo respeto a usted y a su cargo. El país no da más. No da más. Y rápidamente se puede generar a una situación que tal vez usted en su experiencia de vida nunca ha experimentado. Pero es algo que yo definitivamente no quiero para mi país. Me ofrezco, libre y voluntariamente, a liderar todas las esferas de seguridad del país. Esto es Fuerzas Armadas, Policía, CIES, SNAI. Tenemos la determinación, tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tanto el personal local como personal extranjero. Y podemos darle la vuelta a esto. Comprometo a toda la bancada legislativa que entró con nosotros a apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador. Creo que juntos, dejando la politiquería a un lado, podemos rescatar este país que tanto queremos. Quedo atento a su respuesta. A esto Noboa rechazó la ayuda y la unidad. Su mensaje fue que dejen la politiquería y que era hora de la acción. Como José Serrano, Jan Topic, a través de las redes sociales le ofrecieron su apoyo, se pusieron a disposición. Incluso Jan Topic habló más ampliamente en un video. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar el apoyo de estos políticos de diversas tendencias? ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. Los resultados de la militarización se hicieron presentes al poco tiempo. Miles de detenciones, incautaciones masivas de armas y una baja de muertes violentas hasta el mes de abril. También dentro del marco de la militarización se presentaron 12 casos de ejecuciones extrajudiciales, 4 casos de desapariciones forzadas y 95 casos de tortura hasta julio del 2024. Casos como el de Carlos Javier Vega, joven de 19 años abatido por soldados en Guayaquil, no han sido resueltos. A este punto nosotros queremos llamarle la primera fase, una fase que inició en diciembre y se extendió hasta abril, donde se inauguró una segunda fase, la recaudación. El 1 de abril de 2024, mediante el decreto ejecutivo número 198, Daniel Noboa subió la tarifa del IVA 3 puntos, pasando así de 12 a 15%, para financiar las operaciones contra las bandas criminales. Ese mismo mes, Daniel Noboa listaría su primer referéndum constitucional, en el que plantearía 9 preguntas sobre seguridad y 2 respecto al trabajo y el arbitraje internacional. El 21 de enero, el gobierno ganaría 9 de las 11 preguntas, motivo por el que todos los funcionarios celebrarían. A pesar de la victoria en las urnas, la nueva alza del IVA, el Plan Fénix pasaría a un segundo plano después de abril, con lo que las extorsiones y las muertes violentas volverían a subir sin alguna respuesta clara del gobierno. Por tal, Mónica Palencia, ministra de Interior en ese momento, fue llamada a comparecer en la Asamblea Nacional para rendir cuentas respecto al Plan Fénix, su contenido, los operativos y la transparencia y efectividad del plan. Más tarde, el 8 de diciembre, uno de los escenarios más violentos y retorcidos que han pasado en este país sucedió: el caso de los niños de Malvinas. 4 niños del barrio Las Malvinas de Guayaquil fueron desaparecidos durante un operativo de seguridad. Más tarde, el 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados calcinados. Los mensajeros del gobierno, como el periodista deportivo Arturo Magallanes, Cristian Ibarra, alias Conejo Oligarca, y Belenix, de la cual no pudimos encontrar su identidad real, trataron de imponer la narrativa de que incluso un niño de 9 años se encontraba en la calle robando y que eran delincuentes, además de burlarse del caso diciendo que no eran angelitos. La respuesta del gobierno sería confusa. Primero minimizaría el caso, luego diría que no habría impunidad con nadie, luego que no incluiría a nadie, para terminar sugiriendo nombrarlos como héroes nacionales. La respuesta final del gobierno sería 4 Avex Fénix tatuados en el brazo izquierdo del presidente Noboa el 29 de diciembre.
Así, el año finalizaría con 6.964 muertes violentas. Según primicias, una persona habría sido asesinada cada hora y 15 minutos durante el año. El año 2025 iniciaría con otra fuga el 20 de enero. Alias Fede habría escapado de la penitenciaría del Litoral, supuestamente vestido de militar. Hemos intentado recolectar la mayor cantidad de datos durante el año, pero fuera de la recaptura negociada con Fito y su extradición a Estados Unidos y la captura de Fede por parte de las autoridades colombianas, no hay nada que pueda contarse como parte del Plan Fénix. Además de la entre comillas asistencia de Eric Springs y su ejército de mercenarios, que tuvo como resultado detenciones masivas y la salida temprana del país una vez que la campaña electoral para presidente 2025 terminara, y la contratación en mayo de la empresa Palantir, una herramienta de inteligencia artificial y análisis de datos para identificar redes de contrabando, evasión de tributos y otras actividades ilícitas. Aunque lo que este contrato no menciona es que Palantir guarda la información biométrica de todos y con ello crea un mapeo gigantesco, no necesariamente de estas bandas, sino de opositores políticos o grupos contrarios al gobierno, como podemos observar el caso de Estados Unidos. Además de que hasta hoy no tenemos claro cuánto le paga el Estado ecuatoriano a Palantir. Por ello, hace sentido que este año haya sido el más violento de nuestra historia y que hayamos terminado con 9.216 muertes violentas, 50,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Y así llegamos a enero del 2026, donde un nuevo plan se ha presentado. Esta vez el rostro no solo es Daniel Noboa, sino sus ministros, Lofredo Reinberg y el director de la UAFE, y 10 cargos públicos más, Julio Neira. Los de Abergers. Un plan que promete todo lo que ya se había prometido, pero cargado de una nueva estética. Ya no es una misión estadounidense en ayuda, sino un servicio secreto al estilo de los Avengers de Marvel. Aunque si algo nos queda claro, es que la lucha estará encarnizada contra los partidos políticos, más específicamente contra la Revolución Ciudadana, pues en el video y en la realidad lo han dejado muy claro. La lucha será contra los partidos, o mejor dicho, contra la RC. Por eso es que al día siguiente tuvimos el allanamiento de las casas de Luisa González y otros dirigentes del partido. Y les digo hijos de puta, porque hace falta ser bien hijos de puta. Así iniciamos una nueva fase de un plan de seguridad que promete otra estrategia integral a la que se suma la UAFE, sin saber exactamente cuál fue la anterior fase que tenía contemplado y claramente sin ningún resultado, pues las muertes violentas, la sensación de inseguridad y las ganas de abandonar este país siguen latentes en cada uno de nosotros.